Bienvenidos a un nuevo capítulo en Equilibrio, capítulo 11 de la séptima temporada. Estamos casi terminando esta temporada y estamos muy contentos porque nos gusta muchísimo cómo nos escriben, cómo comentan, cómo me tiran las orejas a veces por todas mis imperfecciones. Afortunadamente tengo un equipo de panelistas estupendas, maravillosas, que complementan todos mis ripios intelectuales de todo tipo, así que hay que ser pillo en la vida y saber rodearse de gente inteligente y las cosas funcionan bien. Muchas gracias por todos los comentarios que nos hacen y a todos los entrevistados que hemos tenido hasta ahora, de lujo. Y hoy día no es la excepción. Vamos a conversar con un hombre joven, yo creo que ya no es promesa, porque ya era cuando lo conocí hace unos años atrás, y me impresionó por su visión de la vida y del mundo de los negocios. Realmente, a un tipo viejo ya es difícil de impresionar y me impresionó. Y ya no es tan promesa, porque el hombre tiene su buena trayectoria. Me refiero a Tomás Sánchez Valenzuela. ¿Cómo estáis, Tomás? Muy bien, ¿y tú, Sergio? Gracias por los piropos, no sé si me los merezco. Estamos ahí todavía Más que haciendo la merecido. pega para merecerlo. Y como ustedes estarán viendo ahí ya en la pantalla, vamos a entrevistar a Tomás junto a Soledad Obando y a Maribel Vidal. ¿Cómo estás, Maribel? ¿Cómo estás, Sole? Acá, muy bien por acá. Muy bien, súper bien. Y súper contenta de ver a Tomás, que no lo veía hace demasiado tiempo. Tal cual, Maribel. nos veíamos un buen rato. Feliz de estar acá y mucho gusto de estar conversando con Tomás porque tengo muchas preguntas que hacerle. Así que feliz. Gracias por la invitación. Perfecto. Oye, como nobleza obliga, vamos a presentarlo rápidamente. Yo diría que Tomás es un innovador y un emprendedor por antonomasia. Es de esos innovadores que hace de su vida, el leitmotiv de su vida es eso. Fundador de Alma Suite, una plataforma para comunicación empresarial y después una especie de Facebook empresarial. Fue la innovación de Accenture Chile, columnista del Diario Financiero, entiendo que actualmente además de La Tercera, panelista de un programa de emprendimiento en CNN, etcétera, etcétera. Y uno de los grandes emprendimientos que yo le conozco a Tomás es este libro, Public Inc., que para mí se ha convertido en un libro cabecera en los últimos meses. Se lo recomiendo de todas maneras, donde Tomás plasma toda su reflexión acerca del rol de la empresa en la sociedad moderna, en el tiempo que estamos viviendo, que tiene mucho que ver con lo que hemos estado conversando en esta temporada y acerca de lo que le podemos preguntar. Así que, hecha la presentación, bienvenido Tomás a esta conversación. ¿Y quién quiere disparar de mis panelistas? Se ofrece la palabra. A ver, a mí me gustaría partir haciéndote una pregunta, Tomás, porque tú tienes una trayectoria bien consistente en la innovación, en el emprendimiento, y ahí está una parte importante de tus talentos y de tu energía. Me gustaría que nos contaras cuál fue la motivación para hacer un posgrado en políticas públicas. ¿Qué es lo que tú esperas complementar con ese posgrado respecto de la mirada del empresariado, lo que puedes aportar a Chile? Me encantaría escucharte. Gracias por la pregunta, Mariel. De hecho, es curioso porque hace poco acabo de cortar una conversación que estábamos hablando justamente al respecto de lo mismo. A ver, a mí me pasó que en mi trayectoria profesional siempre vi la empresa como un motor de desarrollo, como un motor de bienestar para la sociedad. ¿Bien? Desde el mundo del emprendimiento, que nos tocó trabajar juntos con la Sole, hasta en grandes corporaciones, siempre vi como en el fondo una buena empresa y buenas empresas y un buen ecosistema de ellas hacen toda la diferencia en el desarrollo del país. ¿Bien? Y en ganas de seguir pudiendo profundizar en esa relación o en esa creación de valor en el mundo público-privado, tenía ganas de estudiar, tenía ganas de pegarme un minuto, de parar, de reflexionar, de leer autores, de tener el tiempo para no estar leyendo a la carrera. Y me di cuenta que en el mundo, si lo queremos así, del clásico MBA o de un máster en innovación, iba a haber un poco más de lo que ya me había tocado trabajar, y que efectivamente un máster en políticas públicas iba a ser algo que me iba a abrir más la cabeza, y que también me iba a generar más herramientas, me iba a permitir explorar más el mundo de la creación de valor público, entendiendo de que también hay un mundo importante a la hora de regular a la empresa, a la hora de definir gobiernos corporativos. Hoy día en el mundo entero se está dando una discusión y es muy contingente el tema del ESG, ¿cierto? A la hora de hacer agenda de inversiones,
todo el tema de los parámetros de gobernanza, de impacto social y medioambiental son muy relevantes. Y nada, me pareció que el mundo de las políticas públicas tiene mucho que complementar cuando estamos hablando de generar valor compartido, cuando estamos hablando de generar valor en el mundo público-privado. Súper. Y Tomás, cuando tomaste esa decisión, porque el libro lo empezaste a escribir antes de la pandemia. Sí, lo partí a escribir como 2 Y años antes, la verdad. Sí. No, y más o menos, y sale publicado ahora, este año, y además tomaste esta decisión, ¿la tomaste, ya estábamos en pandemia cuando la tomaste, el irte a estudiar políticas públicas? ¿O una cosa que antes? No, la había tomado antes, la verdad. Ya. Y un poco para preguntarse eso, o sea, lo que está vinculado con eso, porque uno tiene como la sensación de que íbamos en una trayectoria como humanidad que tenía mucho de esto, ¿no? Tenía todos estos cuestionamientos respecto al propósito de las empresas, que las empresas hicieran bien las cosas y todo lo demás, pero de repente pasa esto como que nos sacude la cabeza y pareciera que acelera ciertos procesos y ciertas reflexiones al interior de las organizaciones de para qué están para la sociedad, ¿no? ¿Qué te ha ido pasando a ti con eso, no? ¿Cómo lo has ido observando? Creo que es tal como bien lo describes tú, Sole. Creo que en el fondo íbamos en una trayectoria donde de alguna manera el mundo estaba propiciando la discusión, porque en el fondo acá dan ganas de ponerse un poquito historiador y sociólogo, ¿cierto? Pero en el fondo entendemos cómo la empresa moderna o como la sociedad moderna generó un montón de prosperidad, digámoslo, hasta los años 70, 80 en el mundo desarrollado, y después se empezó a quedar un poquito como al debe, ¿cierto? Y de alguna manera la empresa con esta nueva receta de que está solamente para ganar plata y para ser rentable, empezó a dejar a más de alguien atrás. Entonces, yo creo que eso se empezó a notar. De hecho, cuando uno hacía el análisis de por qué había sido electo Trump, estaba bien claro el tema de que en el fondo la clase media norteamericana no veía un aumento en el valor de su salario en los últimos 30 años, ¿cierto? De aumento del salario real, no nominal. Y uno empieza a entender de que eso se relaciona con varias cosas, pero como protagonista central tiene la empresa. Entonces, bueno, y eso va pasando por un carril. Y en el carril en paralelo, la empresa se empieza a desenvolver en un mercado cada día más competitivo, más innovador, que le exige ser más ágil, más flexible. Y frente a ese escenario, es que cuando empecé a escribir, no tenía tan clara la tesis. Es decir, me puse a escribir diciendo, la empresa está cambiando, lo que yo aprendí en la universidad hace 15 años atrás está obsoleto, las empresas no están solamente para ganar plata, las estructuras organizacionales y el cómo se construyen las estrategias están fuera de foco, no son competentes, por decirlo así, para el mundo en el que vivimos. Y dije, bueno, ¿qué está pasando? Y en ese mundo fue que me di cuenta en el proceso de escribir de que la empresa estaba tomando este rol más social, este rol más público, y termino como atreviéndome a decir que un rol más político, ¿cierto? Porque lo que pasa es que cuando las empresas empiezan, mejor dicho, cuando los stakeholders, es decir, llámese cliente, inversionista y empleado, empiezan a exigirle a las organizaciones que tomen un rol y que tomen valores de acuerdo con los que a mí me importan, es toda una novedad, porque le estoy diciendo a las empresas que cumplan mi propósito político, por decirlo así. Oye, Tommy, ¿y podríamos de alguna manera medir qué tanto está ocurriendo eso? Es decir, ¿qué tanto las empresas se están poniendo en esa línea? ¿Has escuchado, conoces alguna medición o al menos tu intuición o tu percepción? O sea, a ver, hay varias, no específicamente sobre el tema de que sean políticas, pero por ejemplo todo este nuevo patrón de medición de gobernanza que estábamos hablando, que en Estados Unidos es conocido como el ESG, que tiene que ver con Environmental Social Governance, que tiene que ver con patrones de gobernanza sociales y medioambientales. El que eso ya sea tema, creo que es algo que dice mucho. Es decir, hace varios años atrás empezamos a hablar del valor compartido, empezamos a hablar de la responsabilidad social empresarial, que de una u otra manera eran cosas más voluntarias, apelaban un poquito más al buenismo, empezaban a hacer temas como de filosofía empresarial. Pero cuando nos damos el salto y empiezan a ser indicadores que se revisan en el directorio,
estamos hablando de absolutamente otro nivel de seriedad, otro nivel de compromiso de la empresa. Y eso yo te diría desde el lado del impacto. Pero después sí, vamos un poco más a la casuística. Creo que es interesante lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo con las Big Tech, y sobre todo lo que pasó en las últimas semanas con todo el tema de Trump, ¿cierto? Es decir, que lleguen a ser las empresas tecnológicas, entiéndase Facebook y Twitter, que terminaron cortando al presidente Trump de ambas redes sociales, y que después haya sido Apple, Google y Amazon que hayan cortado a Parler, que era esta red social donde se fue como a refugiar todo el mundo de Trump, te está diciendo de que es curioso, porque son empresas que terminan sancionando un asunto eminentemente político. Y lo terminan sancionando no porque sea mejor o peor para sus utilidades, sino porque en el fondo tienen una base de stakeholders que les reclama, entiéndase, los mismos empleados de Facebook o de Twitter, el resto de sus clientes y sus inversionistas que le dicen, oye, córtala, claro. Tú no puedes estar siendo de una otra manera cómplice de esta subversión, en el caso de Estados Unidos, de este llamado al odio, a la violencia, y sin entrar a hacer un juicio de valor sobre si debiesen haber cortado o no, es completamente una novedad de que se metan tan lleno en la política las empresas. Qué interesante lo que estáis diciendo, Tomás, porque en el fondo se está empezando a develar que la empresa en su rol público, porque la política y lo público, que es una cosa que de pronto en nuestra sociedad está algo media confundida, tendemos siempre a pensar que lo político y lo público tiene que ver con el Estado, los políticos y la política partidaria, ¿sí? ¿No? Y en el fondo está empezando, tú le estás dando como visualización a un rol que yo creo que las empresas tienen en su rol público y que hacen política como la hacemos muchos de nosotros cuando estamos en discusiones públicas, ¿no? Y que eso como forma parte como de tu obligación como ciudadano y en este caso de las empresas como parte de la sociedad. Y lo loco es que no sé muy bien si la empresa, ¿tú crees que las empresas están preparadas para hacer eso? Yo no tengo muy claro si Facebook y Twitter evaluaron qué es lo que le iba a pasar después que tomaron estas decisiones o lo hicieron por convicción, pero lo bueno es que está pasando y de ahí seguro vamos a aprender muchísimo. Yo creo que no están preparadas. Yo creo que probablemente un tipo como Mark Zuckerberg debe estar pensando en qué me metí. O sea, imagínate, pongamos en el pellejo de Mark. El compadre va, arma una red social, a la vuelta de un par de años la está rompiendo, a la vuelta de una década se está forrando, y a la vuelta de 13 años está metido en un zapato chino en que dice, me están acusando de que yo fui el tipo que dio vuelta a las elecciones de Estados Unidos. Al día siguiente me estoy transformando en el primer canal por el que se transmiten las fake news. Estoy en el fondo en el ojo del huracán y en como dicen los gringos, en el spotlight público, porque de alguna manera mi empresa está teniendo un rol determinante a la hora de cómo se configura la opinión pública, cómo se configura incluso, seamos más refinados en nuestro análisis, el sentido común. Claro. ¿Cierto? Algo que nos ha tocado hablar bastante, creo, en Chile, es cómo de alguna manera hay una grieta en el sentido común de Chile, cómo de alguna manera la clase alta ve un mundo y la clase media baja del país ve otro, y esa falta de un sentido efectivamente común pasa también por, en este caso, una empresa como Facebook, otra como Google, y así una tras otra. Entonces, yo creo que no están preparadas para eso. Creo que a ninguno de ellos le enseñaron, ya sea en la universidad o en la vida, de que las empresas estaban para esto. Y creo que simplemente ha sido el mercado, alias la sociedad, que lo ha ido empujando en este nuevo camino en la última década. Es decir, es una novedad, se están adaptando y se están dando cuenta que hoy día es un tema relevante que no pueden obviar, simplemente. Oye, se nos fue el primer bloque, Maribel, perdón, se nos fue el primer bloque. Vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos conversando estos interesantes temas. Volvemos de inmediato. Muy bien, estamos de vuelta en equilibrio, conversando a Sánchez. Interesantísima conversación, y Maribel tenía un punto muy interesante que estábamos conversando en la pausa. Maribel.
Mira, una de las cosas que yo he visto a lo largo de mi experiencia con audiencias, ¿no? Mirando grandes audiencias, es que en general las personas están bastante llanas y abiertas a esto de que las empresas, independientes del tamaño, jueguen un rol mucho más activo, mucho más político, incluso usando la expresión que acaba de salir. De hecho, hay un estudio reciente que dice que el 64% de los chilenos espera de que las empresas tengan un rol mucho más activo, que trabajen más con el Estado, que trabajen más con las organizaciones civiles. Pero algo pasa que las empresas como que se demoran en creer la evidencia, ¿no? Y la cuestionan y tratan de defender paradigmas. Desde la mirada que yo en mi trabajo veo que es un desperdicio, estamos perdiendo tiempo. Entonces, me gustaría tu opinión, Tomás, uno respecto de qué oportunidades ves tú en esta línea para las empresas medianas y más chicas, porque siempre se ponen de ejemplo las grandes. Entonces, cuando uno usa su argumento, se dice, bueno, pero es que eso es para las grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves y qué oportunidades de ventajas competitivas tú crees que tiene la empresa, el emprendimiento, si es que se alinea con ese deseo que está expresado, ¿no? Por las audiencias? A ver, la pregunta da para bastante y una pregunta bien al callo, pero que tiene varias aristas. Entonces, si puedo ordenar bien mis pensamientos. Primero, creo que efectivamente lo que ha pasado hoy día es que la sociedad, de una u otra manera desencantada del mundo político, ¿cierto?, empieza a decir, bueno, si el mundo político no hace la pega, ¿quién sí la hace? Y se dan cuenta que quienes la hacen son las empresas. Las empresas son, efectivamente tienen un mejor músculo, son más flexibles, son más rápidas para reaccionar, y por lo tanto, cuando ven, en el fondo, un mundo político, que es algo que está pasando en el mundo entero, es decir, Chile no es simplemente una excepción, sino que en el mundo entero hoy día las tasas de aprobación de los partidos políticos, de los gobiernos, es muy baja, preocupantemente baja. Empiezan a mirar a las empresas como, bueno, acá sí tengo alguien a quien interpelar. ¿Bien? Entonces empiezan a mirar a las empresas como alguien que sí pueden ser el motor del cambio, pueden ser el driver del desarrollo que ellos quieren, porque se dan cuenta que tienen un muy buen músculo. Ahora bien, cuando empezamos a plantear la dicotomía entre empresa grande y empresa pequeña, yo creo que esa también a su vez se transforma en una potencial ventaja competitiva para las pequeñas. Porque Claro. tú bien decías que las empresas grandes no lo ven. Y no lo ven porque hay que entender, y seamos empáticos un segundo, con que esto está dirigido por una serie, lamentablemente, mayoría de señores, más que señoras, que les enseñaron durante toda su vida de que las empresas eran una institución y organización privada, era solamente de ellos, y estaba para lo que ellos querían, que era ganar plata. Y por lo tanto no entienden cuando de la noche a la mañana le dicen, oiga, es que esto ya no está solamente para ganar plata, esto ahora tiene que tener un rol social, esto tiene que tener un rol público. Hoy día el mercado, la sociedad, sus vecinos, incluso sus clientes se lo están exigiendo y no le entra en la cabeza. Entonces, se demora un Les rato. cuesta, pero les está empezando a entrar y no tienen vuelta. Claro, exactamente. Y se dan cuenta que no les queda otra, tal como se tuvieron que adaptar tantas veces por cambios tecnológicos o cambios en el mercado. Esto hoy día está haciendo un cambio en el mercado más, donde la sociedad, sus clientes lo interpelan y le dicen, ¿sabe qué? Usted tiene un rol que jugar y tiene que hacerlo. Bueno, en ese mundo, creo que la empresa pequeña, los emprendedores tienen una ventaja, porque son más ágiles, son capaces de adaptarse más rápido. Y por lo tanto, cuando tienen que ir a conseguir clientes y tienen que ir a conseguir talento, son capaces de darle una propuesta de valor novedosa que va más en línea con lo que ellos están buscando. Entonces, hoy día uno lo ve muchísimo, ¿cierto? En cómo cuánta gente, cuando está buscando pega y se puede regodear un poquito más, dice, no, es que yo quiero una pega que tenga impacto, yo quiero hacer la diferencia en la sociedad. Entonces, claro, muchos terminan en fundaciones, otros terminan en el gobierno, unos terminan muy desencantados del gobierno, o tal vez encuentran que las fundaciones no les pagan lo suficiente, y bueno, y tienen el mundo de la empresa. Entonces, empiezan a ver empresas que sí tienen impacto, que sí tienen un ethos, una ética de trabajo, que efectivamente está dispuesto a transar un par de puntos de vida por hacer lo correcto, y hay otras que no. Y empiezan ahí a reclutar mejor talento, y ese reclutar mejor talento creo que es la mejor ventaja competitiva que hoy día un emprendimiento o una mediana empresa puede tener. Tal cual, tal cual. Y de hecho, seguramente lo has leído, hay un par de académicos indios, no recuerdo en este momento el nombre, que escribieron un paper muy interesante que se llama Profit by Purpose,
que de alguna manera derriba toda esta mitología de que ganar plata y generar valor compartido son cosas antagónicas, ¿no? Entonces, muy interesante lo que tú estás planteando, me gusta mucho escucharlo. Y de hecho se ha probado lo contrario. O sea, hay un estudio bien bueno de BCG, la consultora, que muestra justamente, bueno, y hay varios otros, que muestran cómo empresas que son más responsables terminan siendo más rentables. ¿Por qué? Porque tienen menos riesgo. Así es. Exactamente. Exactamente, las empresas B también tienen estudios, pero de Bill Lab de Estados Unidos, no estudios que van mostrando y dando evidencia cómo eso es así. Tú dijiste, comentaste en tu respuesta y hablaste Estado-empresa, ¿no? Y de cómo en muchos países, porque no es solamente una realidad de Chile, quizás ya la estamos viviendo como más en la epidemia, porque venimos saliendo en estallido social y todo lo que ya sabemos. Pero a mí me da la impresión, porque está mucho la discusión de lo que los estados, en este caso en Chile, el Estado no ha hecho bien para lo que de pronto parece que no es bueno el Estado, con lo que parece que no son buenos las empresas, pero poco se habla de lo que ambos son buenos para hacer, qué es lo mejor de cada uno y cómo podrían juntar esas cosas, ¿no? ¿Cómo veis todo ese tema? Yo creo que es un mundo fascinante, es un mundo que es donde de hecho tengo ganas de escribir un próximo libro. Algo que de hecho estoy hoy día estudiándolo en un ramo en particular. Y creo que hay mucha tela por cortar. Porque tratemos de simplificar el problema o tratemos de entender el problema. Hoy día lo que pasa es que hay cosas que hace el mundo público, hay cosas que hace el mundo privado y hay cosas que el mundo público le encarga al mundo privado. Y cuando le encarga cosas al mundo privado, caemos, si lo queremos, en la clásica frase de privaticemos problemas públicos. Un poco un eslogan, si lo queremos, un poquito muy neoliberal y muy de una privatización, si lo queremos, a la antigua, ¿bien? Pero ¿qué tiene de la antigua? Y es que es una relación muy transaccional entre el mundo público y el mundo privado, con un contrato entre medio que es muy fijo, si lo queremos así. Entonces, lo que necesitamos evolucionar, y acá es donde sí creo que tenemos un desafío, y en todos lados, hay algunos lugares un poco más avanzados, tiene que ver con cómo somos capaces de establecer contratos más dinámicos, como contratos que sean más contingentes, ¿bien? Y que no nos empiece a pasar esto de que nos quedamos amarrados con un solo precio, con una sola curva de demanda, y que no nos pase lo que hoy día pasa con las carreteras, ¿cierto? De que terminó siendo la curva de demanda mucho más grande en el mundo de la autopista y no se corrige el precio, ¿cierto? Entonces, creo que ahí es donde tenemos que establecer nuevos mecanismos, nuevos contratos, nuevas formas de gobernanza de entidades o de problemas público-privados. Sí, efectivamente. Oye, nos van quedando 7 Pero, minutos. ya, yo solamente se lo estaba preguntando porque además considero súper interesante la opinión de Tomás, que estaba estudiando esto en este tema, que además va a ser un tema súper contingente en la discusión que como país vamos a enfrentar del debate constitucional, donde muchos están así como siempre ponerlo tan como excluyente uno del otro o en contraposición, cuando de repente yo, no sé, a mí me anima el espíritu que busquemos lo mejor de ambos mundos y las fórmulas que hacen que puedan trabajar en comunidad mucho mejor por el bien del país, de la sociedad, ¿no? Y en esa misma lógica, Tomás, con la mirada de estar estudiando en una ciudad, digamos, como Londres, ¿no? Que además entiendo que es uno de los lugares más prestigiados para estudiar precisamente políticas públicas, de lo que has estado allá y lo que ves, ¿no? Con tu mirada, ¿qué aprendizaje, qué cosas tú dirías? Mira, que hay algo que, porque ellos tienen esta mezcla Estado participativo, mucho más un estado de bienestar. ¿Qué cosas ves tú ahí, digamos, que pueden ser rescatables para nosotros? Mira, sin entrar a la parte de estado de bienestar, que creo que es algo más conocido y más discutido, a mí me gusta más un concepto que de hecho tienen los ingleses, que es el concepto de sandbox, ¿cierto? Que es como caja de arena. Y es que, bueno, de hecho, la Sole probablemente lo conoce un poco más, que en el mundo financiero se usa bastante, y es que cuando ciertas soluciones, sobre todo en el mundo fintech, tienen que empezar a ser implementadas, dicen, miren, ¿sabe qué? Esto yo todavía no le voy a permitir a usted que lo despliegue en todo el mercado. Voy a hacer que juegue en un mercado acotado, ¿cierto? Y voy a tener una instancia, como en el mundo de la tecnología se llama, de producción, ¿cierto?
que tenga ciertas características que sean como en el mundo real, pero no tan en el mundo real, con un mercado más chico, con ciertos resguardos, cosas por el estilo. Y ahí cuando empezamos a hablar del mundo fintech, también empieza a aparecer un concepto que acá le llaman el GovTech, ¿cierto? Y tal como el fintech tiene que ver con un montón de tecnologías o todo un ecosistema que se adhiere y que se complementa con la banca tradicional o con el mercado financiero tradicional, la pregunta es, bueno, ¿cómo generamos estados que sean capaces de combinarse con todo un mundo o un ecosistema de emprendimiento y tecnología que esté diseñado para el gobierno? El problema que tenemos normalmente es que el gobierno está diseñado desde la Contraloría hasta los protocolos de lo que sea, para que sea muy estático, para que sea muy del statu quo. Entonces, cuando mañana me llega esta aplicación perfecta e ideal, ya sea para un colegio, para un consultorio o para, no sé, arreglar el presupuesto de la nación, ¿cierto? No soy capaz de rápidamente llegar y enchufarlo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que repensar el Estado. Eso es donde hoy día tal vez, cuando hablamos de la Constitución, es bueno, cómo dejamos esos espacios y... Porque de hecho, voy a parar un segundo en el tema de la Constitución. El derecho público es un derecho, ¿cierto?, que a diferencia del derecho privado dice lo que se puede hacer, no lo que no se puede hacer. Y entonces, tácitamente, es una orden de no innovar. Cuando justamente yo entiendo de que hace 200 años atrás todos teníamos ganas de que el Estado, de alguna manera, fuera la calma, fuera el statu quo dentro de un desorden social, ¿cierto? Pero hoy día no. Hoy día necesitamos un Estado que sea capaz de evolucionar junto con los tiempos y le tenemos un mandato tácito de que no lo haga. Bueno, yo creo que ahí es donde tenemos una buena oportunidad. Hay una iniciativa que acaba de sacar el Ministerio de Ciencia en Chile, que se llama Desafío Público, si no me equivoco, y justamente ellos están empezando a lanzar temas que tienen diferentes ministerios, diferentes subsecretarías, para que emprendedores vengan con soluciones y puedan hacerse cargo de desafíos públicos. Tommy, nos quedan poquito más de 2 minutos. Hace unos años atrás, pre-pandemia, te entrevisté y tú hablaste del estrés evolutivo al que estaba sometido la humanidad, producto de todos los cambios que se habían producido y eran más bien de tipo tecnológico. Y mira lo que nos viene con esta pandemia, como que el estrés es muy mayor todavía. O sea, si alguien tenía dudas, yo creo que quedó claro. ¿Cuál es para ti el principal desafío al que está sometido en este minuto el ciudadano a pie, común y corriente? La pregunta difícil. Yo creo que en el contexto de pandemia tiene que ver con el realmente aquilatar y entender de que vivimos en sociedad. Es decir, nosotros tenemos una serie de reglas tácitas en el juego que se llama vivir en sociedad que apuntan mucho al individualismo. Y yo lo entiendo desde un tema de ordenamiento social. Es decir, si pusiéramos todo el énfasis tal vez al otro lado en el comunitarismo, estaríamos generando desincentivos para que cada uno haga lo que tiene que hacer. Sin embargo, no se nos puede pasar la mano y hoy día creo que ha demostrado el resultado que ha tenido naciones como Corea o como Japón en cuanto a que ese sentido de pertenencia a una comunidad, esa responsabilidad con el otro, ha hecho la diferencia en cuanto a acatar la norma y a entender, sí, yo quiero ser libre y quiero hacer un montón de tonteras en mi vida, pero tengo que entender de que mis tonteras van a enfermar al compadre al lado. Y yo creo que ese es el principal desafío que tenemos hoy día, porque es un desafío tanto desde el punto de vista, como bien decía, más biológico, es decir, estamos construidos con una buena cuota de egoísmo. A su vez, estamos construidos con una muy buena cuota de colaboración y de hecho la colaboración está en nuestros genes. Hay un libro bien bueno que se llama, se me olvidó el nombre, Blueprint se llama, es de un sociólogo gringo que justamente habla de cómo una cultura colaborativa se está empezando a transformar, si lo queremos así, en un diferencial genético a la hora de ser capaz de sobrevivir. Y de hecho hay un libro que también salió el año pasado que se llama Humankind, de un holandés, un compadre un poco menor que yo, que se me olvidó el nombre ahora, que también justamente habla de cómo, en el fondo, el hombre siendo incluso menos inteligente que otros animales y menos fuerte que otros animales, su principal diferencia evolutiva y por qué ha sido capaz de que le vaya bien es porque es capaz de colaborar. Pues bien, claro, esa colaboración, si lo queremos endógena que tenemos que sacarla un poquito más a flor de piel
y tenemos que saber balancearla con el individualismo. Yo creo que la tendencia al mérito, a las acciones personales va a seguir existiendo y está bien que así sea, pero tenemos que saber balancearlo de mejor forma con el mundo más de vivir en comunidad. Qué grata conversación, Tomás Sánchez Valenzuela, y estamos pasados de la hora, lamentablemente, siempre nos pasa. Muchísimas gracias, es como para que tengamos otra en la próxima temporada de todas maneras, para ver cómo va evolucionando las cosas. Muchísimas gracias, Tomás, muchísimas gracias, Maribel, Sole, y a ustedes en sus casas, muchísimas gracias por acompañarnos y lo esperamos la próxima semana en el capítulo final de la 7ª temporada de En Equilibrio. Nos estamos viendo.